Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. En la penumbra y humedad de una cueva, el niño, acurrucado en un rincón, observaba la hoguera que crepitaba delante de él. A pesar de las chispas y el calor, sus ojos reflejaban una profunda desesperanza. Si alguien preguntara qué se siente al reencarnarse en una bestia, el pequeño Ash, en ese preciso instante, podría darle una respuesta muy certera. Y en este mundo tan extraño, existía una raza aterradora. No tenían lazos familiares entre padres e hijos, y al nacer, se comportaban como animales salvajes. No, en realidad, los animales salvajes suelen cuidar de sus crías, pero esta raza no tenía ningún tipo de instinto de crianza. Este patrón de crecimiento y su estructura social los despojaba de la mayoría de sus emociones y empatía. Solo unos pocos individuos mostraban signos de ayuda mutua y una mínima tendencia a la socialización. No cazaban para alimentarse de humanos, pero los mataban de vez en cuando. Sin embargo, no había un motivo detrás de estos actos. Era simplemente un comportamiento instintivo. Si un demonio de esta raza despreciaba a uno más débil, lo atacaba sin piedad. Su identidad como raza era tan frágil que su débil lazo social solo se mantenía gracias a los individuos más fuertes. No sentían odio ni aversión hacia los humanos per se, lo que hacía que la razón por la que los mataban pareciera muy extraña, como si algún dios hubiera creado una raza asesina. Para los seres humanos, esta raza inconcebible era, sin lugar a dudas, la más cruel y brutal. La raza demoníaca. Lo que hacía la situación del niño aún más desafortunada era que él era un demonio, y además un raro demonio de cuerno oculto, lo que significaba que no tenía cuernos. Al nacer en esta raza bárbara con una desventaja tan grande, Ash comprendió desde el primer momento que ser débil era el peor de los pecados. Si se cruzaban con un demonio adulto que no los toleraba, podían ser asesinados sin mucho esfuerzo. Por esta razón, necesitaban ser autosuficientes a una edad tan temprana como los 3 años. Sí, ellos. ¿En qué piensas, Ash? La chica de cabello rosado, con 2 pequeños pares de cuernos en la frente, se recostó a su lado, abrazando sus delgadas rodillas. Rompió una ramita en 2 y la arrojó al fuego. Al notar que él estaba absorto en sus pensamientos, frunció el ceño. Hoy te toca a ti cocinar, ¿verdad? Apúrate y empieza. No te lo digo a malas, suspiró Ash, intentando adaptarse mejor a este mundo y no parecer fuera de lugar. Estiró la mano y la puso sobre la cabeza de la chica, hablándole con seriedad. Aura, no deberías llamarme por mi nombre. Deberías llamarme hermano, ¿no? ¿Hermano? ¿Qué es eso? La pequeña, Aura, lo miró con ojos perplejos. Exhausto, Ash no tenía ganas de discutir. Ja, olvídalo, apúrate y cocina. No, te toca a ti cocinar. Deja de decir tonterías. Soy más fuerte ahora, así que tú cocinas para mí. Aura se quedó en silencio por un momento, pero finalmente se levantó y caminó hacia las botellas y frascos junto a la cueva, así como el cadáver de medio lobo destinado a la cena. Murmuró. Ash dijo que me cuidaría, pero al final, todavía tengo que trabajar para él. Ash escuchó claramente las palabras de Aura, pero decidió fingir que no. En cambio, cerró los ojos en silencio para meditar y practicar magia. Así es, magia. Gracias a los recuerdos heredados del clan demoníaco, comprendió el lenguaje escrito desde que nació, e incluso los métodos para practicar magia y su propio nombre estaban grabados en él como instintos. Precisamente por eso, los demonios, que pueden hablar y caminar incluso sin padres al nacer, no mueren en masa aunque la tasa de mortalidad en la infancia sigue siendo extremadamente alta. Pero la magia todavía necesitaba ser aprendida. Es el orgullo de los demonios y el fundamento de su supervivencia. Es parte de su instinto genético. Esto le daba a Ash un entusiasmo profundamente arraigado, y estudiaba magia inconscientemente cada vez que tenía tiempo libre. Al igual que otros demonios elegían un proyecto para estudiar con diligencia, él también tenía su propio objetivo, la magia de gravedad. A pesar de que había pasado 3 años de su infancia, comiendo carne cruda y bebiendo sangre como un hombre primitivo, y estos recuerdos infantiles eran insoportables de recordar, ahora no tenía ninguna otra opción. Al menos ese día, había logrado obtener una pequeña fuente de fuego de un bosque cercano, donde había habido un incendio accidental, por lo que, por el momento, no tenía que comer carne cruda.
Cuando cayó la noche y todo estaba en silencio, los dos se sentaron juntos en la entrada de la cueva, apoyándose el uno en el otro. Ante ellos se extendía el cielo estrellado sin límites, y una espectacular lluvia de meteoritos se desplegaba sobre sus cabezas. Las estrellas cruzaban el cielo, dejando brillantes estelas, tan hermosas que Ash se estremeció. Por primera vez, se sintió afortunado de haber nacido en las montañas. Es realmente hermoso. ¿Hermoso? No lo entiendo del todo. Aura, que aún se limpiaba las manos con hierbas, parecía menos impresionada que Ash. Entonces, sigues siendo solo una niña. Tenemos la misma edad, ¿no? Me refería mentalmente. ¿Cuánto comes? ¿Podemos cambiar de tema? Ash suspiró, sin querer continuar la conversación. Pero Aura lo miró con seriedad y dijo, «Qué bien, Ash. En realidad, quiero comer carne de res mañana. La carne de cabeza de toro que recogí la última vez estaba realmente deliciosa. No desperdicies el lobo que encontré anteayer. Además, ¿dónde esperas que encuentre carne de res? Confío en que Ash lo resolverá». Al ver la falta de entusiasmo de Ash, Aura lo animó en su lugar. Pero su tono era tan monótono, tan indiferente, que Ash no pudo sentir ningún orgullo al respecto. Asintiendo con cansancio, dijo, «Sí, haré lo mejor que pueda, pero por ahora, déjame al menos terminar de ver las estrellas fugaces. Ese lobo ya está empezando a apestar, y sabe horrible. No seas quisquillosa con la comida. Ash, eres muy pesado». Esa es mi frase. Mientras respondía a medias a Aura, Ash contemplaba los meteoros cada vez más densos en el cielo. Recordó haber escuchado en alguna parte que pedir deseos a las estrellas fugaces era muy efectivo, así que inconscientemente pidió un deseo. Cuando sea mayor, definitivamente no quiero ver estrellas fugaces con Aura nunca más. Justo cuando silenciosamente hizo esta promesa, una serie de palabras aparecieron de repente en su vista, palabras que no reconocía pero que de alguna manera entendía. El candidato elegido para el rey demonio, Ash, acepta el regalo del antiguo dios demonio, conviértete en el rey de los demonios, sacrifica el mundo para convertirte en un nuevo dios, mata a la diosa y comienza una nueva reencarnación en este planeta. Este mensaje repentino dejó a Ash confundido. De acuerdo con sus recuerdos heredados, solo debería existir la legendaria diosa de la creación. ¿Cuándo había aparecido un dios demonio? ¿Y por qué sonaba tan demente? ¿Sacrificar el mundo? Las extrañas palabras que aparecieron de repente ante sus ojos hicieron que la cabeza de Ash zumbe. No podía darle mucho sentido a todo esto. Había tantos elementos sospechosos. Pero por lo que pudo deducir del llamado sistema de crecimiento del rey demonio, se dio cuenta de que este sistema era bastante diferente de lo que había imaginado. El dios demonio, resultó ser, era simplemente un título autoproclamado de un gran demonio fallecido de la era mitológica, alguien que había estado a punto de ascender a la divinidad. Se decía que era el rey demonio más fuerte de su tiempo. La razón por la que Ash fue elegido parecía ser por sus cualidades emocionales únicas. Tenía un nivel de sociabilidad y una gama de emociones que eran extremadamente raras entre los demonios, más fuertes incluso que las de los reyes demonios del pasado. Es por eso que el sistema parecía tener una alta valoración de su potencial, aunque Ash no pudo evitar preguntarse si era una mala interpretación. Después de todo, el sistema no era tan poderoso como uno podría esperar. No otorgaba ninguna habilidad extraordinaria. La única característica notable era la capacidad de saquear las almas de 1000 humanos, o seres inteligentes con almas de valor equivalente, lo que le permitía a Ash canjearlas por milagros a través del sistema. Para ser precisos, estos milagros eran réplicas de aquellos otorgados por la diosa, robados por el dios demonio. Este sistema, que llevaba la habilidad de liberar milagros, fue creado por el dios demonio, replicando y despojando la magia de sí mismo. El poder del milagro dependería enteramente de cuántas almas pudiera ofrecer Ash. Según el sistema, si se recolectaban suficientes almas, podría otorgar milagros a la par con los reales. Esto significaba que cada deseo requería un mínimo de 1000 almas, sin límite superior. Todas las almas acumuladas podían gastarse en un solo deseo. Aunque las condiciones eran duras, el lado positivo era que los demonios tenían una vida útil excepcionalmente larga, e incluso si Ash tuviera que pasar su tiempo trabajando en un matadero, eventualmente podría reunir suficientes almas para pedir un deseo. El sistema era increíblemente simple, ofreciendo solo esta única función. Al principio, Ash se sintió emocionado, pero la emoción rápidamente dio paso a la frustración al regresar a la dura realidad de su situación. Después de todo, solo era un niño de 3 años. ¿Dónde podría encontrar 1000 almas para pedir un deseo?
13 años después de su reencarnación, junto a un lago en el bosque. El viento frío barrió el agua, creando ondas mientras drenaba el calor del cuerpo de Ash. Con su cuerpo aún joven, arrastró a una bestia que se parecía a un tigre, aunque del tamaño de un coche pequeño, con una mano, mientras sujetaba el cuerno de Aura con la otra. Sin siquiera voltear la cabeza, le dijo: ¿por qué no dejas de investigar la magia mental y te enfocas en algo más práctico? Después de que le restringí los movimientos a esta cosa, quedé agotado sinceramente, no ayudas mucho. No me digas qué hacer, Ash. Mi magia es mi propia lección. El hecho de que hayamos nacido en la misma cueva no te da derecho a interferir. Eres tan fría, incluso con un hermano de buen corazón como yo, respondió Ash, usando su magia de gravedad para aligerar la carga tanto de Aura como de la gran bestia. No pudo evitar encogerse de hombros ante su actitud. Si a arrastrarme como un objeto le llamas de buen corazón, entonces está bien. Pero puedes acostarte a mi lado cuando me recupere mañana. Aura, la chica de cabello rosado que parecía totalmente agotada y cubierta de polvo, cerró los ojos mientras Ash la arrastraba por sus cuernos, dejándolo que la arrastrara por el barro. No dudó en responderle con una réplica aguda. Por cierto, ¿puedes levantarte más tarde? ¿Estará lista la cena a tiempo? ¿Por qué tengo que hacer eso otra vez? ¿No es este un arreglo justo y democrático? Te arrastro a casa y tú cocinas. Durante la batalla, fui yo quien hizo la mayor parte del trabajo. No seas tan tacaño entre hermanos. Con la poca energía que le quedaba, la interrumpió con una sola frase, haciendo que la loli de cabello rosado chasqueara la lengua detrás de él. Aunque a regañadientes, todavía encendió una hoguera cuando regresaron a la cueva donde vivían, las llamas proyectando un resplandor anaranjado en las paredes de piedra. Ash se sentó con las piernas cruzadas cerca, observando el perfil de Aura a la luz del fuego, examinándola inconscientemente. Aunque tenía una personalidad extraña y aún era una loli, era sorprendentemente atractiva, con una cara delicada y dos pares de cuernos diabólicos que hacían fácil arrastrarla. La mejor parte era que era trabajadora y capaz. Aunque respondía, era confiable en la mayoría de las cosas. El único defecto era probablemente: sería mejor si fueras más dócil y dulce. ¿Qué murmuras? Aura, revolviendo la olla, lo miró y sonrió. ¿Pensando en algo raro otra vez? Me pregunto si debería encontrar una oportunidad para irme de este bosque. ¿Para ir a una ciudad humana y empezar a comer humanos en su lugar? No me interesa la carne humana. Mírame. Señaló su cabeza. Un alienígena desnudo. Si no hubiéramos crecido juntos, habría pensado que eras un humano estúpido fingiendo ser un demonio. Incluso tu aura demoníaca es tan débil. Si no te revisara cuidadosamente desde fuera, te confundirían con un humano y te matarían, ¿no? Aunque el tema no era exactamente agradable, Aura inclinó la cabeza, cerró un ojo y sonrió brillantemente. Piénsalo, ¿qué se sentiría comer a alguien exactamente como tú? ¿Cómo te sentirías si te pidiera que comieras a alguien como yo? Eso es cierto. Es mejor simplemente matar a alguien como tú. Hola. Solo bromeaba. Después de todo, hemos estado juntos por tanto tiempo. Cuando perfeccione mi magia, te haré mi esclavo. Te encargarás de todo por mí. Cocinar, limpiar, cazar y por cierto, odio el agua fría por la noche. Puedes calentarme los dedos de los pies con tus manos y lamerlos hasta que queden limpios, ¿vale? Aura parecía deleitarse con la idea, riéndose con emoción ante la imagen mental. Pero a Ash no le importaron sus arrogantes palabras. Simplemente bajó la cabeza, colocando una mano en su frente, preguntándose cómo la niña que creció con él se había convertido en una persona tan extraña. Su reacción hizo que Aura malinterpretara sus sentimientos de nuevo. ¿Qué? Ash, ¿estás tan feliz que te avergüenza mirarme? Mirarte solo me da rabia. Me preocupa que pueda matarte por accidente, y entonces, ¿quién me cocinaría? Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Aura parpadeó confundida antes de agarrarle la cabeza, sacudiéndola juguetonamente, y riéndose felizmente. ¡Qué tímido eres! Ash, obviamente estás muy feliz, ¿verdad? Genial, ahora no puede escuchar la razón en absoluto. ¿Fue su infancia retorcida lo que le deformó la mente, o es simplemente la naturaleza de los demonios? ¿O tal vez es mi culpa? No, no tiene nada que ver conmigo, definitivamente es una de las dos primeras. Ash no podía entender por qué Aura pensaba que era tímido, todo mientras soportaba la desagradable sensación de que le sacudieran la cabeza. Estaba considerando seriamente si golpearla con un objeto pesado podría arreglar lo que sea que estaba mal en su cerebro.
Los dos amándose pasaron tiempo juntos, noche tras noche, y antes de que se dieran cuenta, se habían convertido en niños errantes y habían pasado otro año juntos sin saberlo. En el bosque primitivo al mediodía, la luz del sol caía como una cascada, penetrando las densas copas de los árboles y cayendo al suelo en parches de luz dorada. El aire en el bosque parecía ser ligeramente calentado por el sol, llevando la fragancia de la hierba y los árboles, el olor de la tierra húmeda y también, un fuerte olor a sangre. Más de una docena de cadáveres de lobos estaban esparcidos por la selva, con lanzas de madera que los atravesaban, como si hubieran sido disparadas desde ballestas de asedio. Después de usar la magia de gravedad combinada con lanzas para limpiar una gran cantidad de lobos salvajes que estaban inmovilizados por el control mental de Aura desde las copas de los árboles, Ash continuó usando la gravedad para reprimir al último lobo, a petición de Aura. El único sobreviviente, cuyos movimientos estaban restringidos, tenía una mirada feroz en sus ojos, y su pelaje plateado brillaba a la luz del sol. Aunque aterrorizado por los dos monstruos, el lobo seguía gruñendo en voz baja a pesar de estar retenido. Sin embargo, antes de que pudiera representar una amenaza, Aura, cuya magia había tomado forma, conjuró una pequeña y exquisita balanza usando magia. Ahora, veamos quién es más fuerte, tú o yo. Aura apuntó la balanza al lobo con gran ímpetu. Pero justo después de hablar, miró al chico a su lado y agregó, Ash. Si la balanza se inclina hacia mí, mata al lobo de inmediato. Tan pronto como terminó de hablar, antes de que Ash pudiera responder, la balanza se inclinó rápidamente hacia el lobo. La criatura, que antes se quejaba, dejó de luchar gradualmente y se tumbó en el suelo obedientemente, inmóvil. Esto es. Antes de que Ash pudiera terminar, Aura se agachó a su lado, mirando al lobo sin levantar la cabeza, y dijo, déjalo ir, Ash. Ya es mi mascota. Ya veo. ¿Tuviste éxito en tu investigación sobre la magia de control mental? ¿Qué hace esa balanza? Buena pregunta. Aura se levantó de repente, le apuntó la balanza y sonrió con picardía. Ash, ¿qué tal si lo intentas tú mismo? Eso es más conveniente que cualquier explicación, ¿no? No, solo quieres usarme como experimento, ¿verdad? Ash retrocedió instintivamente unos pasos, manteniendo una mirada cautelosa tanto en Aura como en el lobo. ¿No siempre dices que eres mi hermano mayor? Si es así, deberías estar dispuesto a usar tu cuerpo para experimentar la esencia del trabajo de mi vida, ¿verdad? Está bien, yo te cuidaré mucho. No, espera, te toca a ti cuidarme. Hora de que cocines para mí. Pensando en todas las veces que él había roto las reglas y siempre la había hecho ceder a sus necesidades, ahora se emocionó cada vez más, sintiendo una rara oportunidad, sintiéndose como una sierva que se levantaba para convertirse en la dueña de su propio destino. Sin embargo, lo que dices tiene sentido, pero me niego. Mientras la loli de cabello rosado se acercaba paso a paso, la expresión de Ash se transformó en una sonrisa, y de repente levantó la mano, tomando la iniciativa. Una oleada anormal de gravedad atravesó el cuerpo de Aura, distorsionando su expresión y haciendo que la balanza en su mano cayera. Casi se desplomó de rodillas. Pero ella forzó una sonrisa. El lobo herido a su lado, como si recibiera una orden invisible, de repente saltó hacia Ash, intentando derribarlo. En ese momento, Ash miró hacia arriba. ¡Bum! Una onda expansiva se extendió desde su posición. Las hojas caídas se dispersaron en el aire, y el lobo que se había lanzado contra Ash salió volando antes de alcanzarlo. Incluso la loli de cabello rosado, que estaba a 3 metros de distancia, fue derribada al suelo por la fuerza, mirándolo con incredulidad. ¿Qué? Esto no debería pasar. ¿No se supone que tu magia solo funciona en un solo objetivo? ¿Crees que soy tan tonto como para revelar todos mis secretos a mi querida hermana? Ash, respirando un poco agitado, la agarró por los cuernos y la levantó. Inclinándose ligeramente hacia adelante, le pegó la frente con la suya, una sonrisa burlona se formó en su rostro. Dime, Aura, ¿cómo debería castigarte por tu traición? ¿De qué hablas, Ash? ¿No somos una familia amorosa? Sí, somos una familia amorosa, Ash asintió suavemente, pero luego su expresión se volvió fría. Por eso la traición no puede ser perdonada fácilmente, ¿verdad? Solo pensé que estabas siendo demasiado duro conmigo, así que quise vengarme un poco. Es solo el comportamiento juguetón y caprichoso de una linda hermanita, ¿vale? Oh, qué linda pequeña alborotadora. Se encogió de hombros con indiferencia, sin mostrar más insatisfacción. Simplemente agarró a Aura por los cuernos y comenzó a caminar hacia la cueva donde vivían. Sin voltear la cabeza, le ordenó que le dijera al lobo que se llevara a su manada con él.
Aura, acostumbrada a este trato, obedeció dócilmente, pero no pudo evitar murmurar. Al menos cambia la gravedad. Mis pantalones se van a gastar antes de que regresemos. No te preocupes, encontraré la manera de conseguirte unos nuevos. Pero todavía le daré atención a tu trasero en el camino de regreso a la cueva. Solo quieres verme caminando desnuda frente a ti, ¿verdad? Eres un pervertido, Ash, a pesar de que te llamas a ti mismo mi hermano. Está bien. Ya descubrí que los demonios solo dan a luz un hijo a la vez. Yo solo soy tu hermano. Ash arrastró a Aura, con el rostro inexpresivo, impasible ante su comentario extraño. Aura, tocándose la barbilla pensativa con sus delgados dedos blancos, inclinó la cabeza con confusión. Incluso desde una perspectiva de sentido común, esa afirmación suena bastante extraña, ¿no? Desde la perspectiva de un demonio, no tiene nada de extraño. No, en realidad, desde la perspectiva de un demonio, ya deberías haberme matado, ¿verdad? Por eso deberías alabar mi generosidad. Mientras lidiaba casualmente con Aura en el camino de regreso a la cueva, Ash no pudo evitar mirar repetidamente al lobo que arrastraba a sus compañeros muertos con los dientes, en lugar de prestarle atención a la hermana que estaba arrastrando. El comportamiento lindo y caprichoso de Aura ya no lo sorprendía, pero la alternancia de docilidad y ocasional gruñido del lobo le pareció extraño a Ash. Justo cuando estaba a punto de cuestionarlo, el lobo de repente se lanzó contra él, derribándolo por la espalda y clavándole los dientes en el cuello. La sangre salpicó por todas partes, y el rostro de Ash se contorsionó de dolor. «Oye, ¿qué estás haciendo? Detente», gritó Aura con pánico, asustada por el ataque repentino. Su intención solo había sido invertir la dinámica con Ash y hacer que él la cuidara, no matarlo. Pero el lobo, como una bestia que se había liberado de sus cadenas, ignoró sus órdenes, mordiendo el cuello de Ash con una fuerza salvaje. En el momento culminante de esta tensa situación, otra onda expansiva de fuerza repulsiva surgió de repente en el aire. El lobo, con sangre y carne colgando de sus mandíbulas, fue arrojado a más de 2 metros de altura sin resistencia. Luego Ash, aún sangrando, agarró a Aura, que casi es arrastrada por los efectos, y la colocó frente a él. Con un desagradable soplido, le dio un tirón a sus afilados cuernos y los clavó directamente en el vientre del lobo, haciendo que su sangre y entrañas explotaran hacia afuera, salpicando el rostro de Aura. La loli de cabello rosado quedó instantáneamente empapada en sangre, todo su cuerpo mojado mientras los restos del lobo la cubrían. Los cuernos de Aura atravesaron el abdomen suave del lobo, haciendo que el lobo gimiera lastimosamente de dolor. También siguió dando patadas y luchando, haciendo que la sangre salpicara continuamente. Pero después de un rato, el lobo fuera de control finalmente murió por completo. Aura, que no podía levantar la cabeza con el cadáver del lobo en sus cuernos, se quedó en un silencio atónito durante mucho tiempo antes de suspirar profundamente, mirando al frente con una expresión deprimida. ¿Estás siendo cortés? ¿Qué crees que soy? Quiero preguntarte qué estás haciendo. Ash, sintiendo la sangre que le bajaba por el cuello y por todo el cuerpo, preguntó irritado. ¿De verdad quieres ser huérfana? Si yo fuera un humano ordinario, estaría muerto ahora mismo, ¿no? Tal vez no lo creas, pero esta vez no fui yo. Puedo ver eso, y sentí desde el principio que tu control se estaba desvaneciendo. Bueno, si necesita algunas mejoras. Entonces, ¿qué tal si tú lo manejas por mí? Aura dijo seriamente, mostrando una expresión seria sin precedentes. No te preocupes, no tomaré el control de verdad. Y cuando mi magia sea perfecta, definitivamente te lo pagaré. Aura. Hermano. Los dos se miraron a los ojos, con un sentimiento de afecto fraternal flotando entre ellos. En ese momento, las comisuras de la boca de Aura parecieron a punto de curvarse en una sonrisa, pero... Sigue soñando. Ash le dio una palmada ligera en la cara y la empujó suavemente. Desequilibrada por el cadáver del lobo en sus cuernos, Aura perdió el equilibrio y cayó de espaldas. ¿TSK todavía no funciona? Solo Asher es bastante astuto. Aura, recostada boca arriba, chasqueó la lengua con insatisfacción, mirando hacia las copas de los árboles profundamente pensativa. Se desconocía si estaba pensando en cómo mejorar su magia o en cómo engañar a Ash. Pero Ash también entendía los inconvenientes de ser autodidacta, algo que era especialmente cierto para los demonios. Su progreso en la exploración de la magia por su cuenta había sido lento, y se esperaba que de vez en cuando cometiera un error. Sin embargo, en ese momento, no estaba centrado en eso. En cambio, se agachó al lado de Aura, mirando a la chica que no mostraba signos de remordimiento. Aura, ¿no crees que hay algo que necesitas decirme? Casi lo olvido.
Ash, ¿podrías quitarme este cadáver de la cabeza? Siento que mi cuello se va a romper. No me refería a eso. Un poco de sangre en el cuello no te va a matar, ¿por qué preocuparte por eso? Para nosotros los demonios, no morimos por perder sangre. Solo nos debilitamos. Aura sonrió con astucia, cubriéndose la boca con las manos. En opinión de Ash, era el tipo de sonrisa que rogaba por un puñetazo. Su ojo se crispó mientras apenas lograba contener su temperamento. Aura, notando que Ash estaba a punto de explotar, rápidamente levantó las manos en señal de rendición. Está bien, no te enojes tanto. Sé que me equivoqué. Lo haré mejor la próxima vez. E incluso te haré algo bueno para comer esta noche, ¿vale? ¿Es esta realmente la sinceridad de tu disculpa? ¿No te parece que tu actitud está un poco fuera de lugar? Ash, piénsalo, continuó Aura, razonando con él. Cuando mi magia esté completamente desarrollada, no tendremos que cazar para conseguir comida. Podrías simplemente sentarte en casa y esperar a que otros te la traigan. ¿No suena eso bien? Ahora, ¿puedes por favor ayudarme a quitarme esto? Mis cuernos parecen estar atrapados en el hueso y no puedo liberarme. Aura rodó por el suelo, tratando de quitarse el lobo de la cabeza, pero sus dos cuernos estaban atrapados en sus costillas. Se vio obligada a sentarse con el cuerpo del lobo todavía en sus cuernos, mirando a Ash con una sonrisa incómoda pero educada. Él miró la figura cubierta de sangre frente a él, dudó por un momento, y luego miró el cadáver del lobo a su lado. En realidad podrías simplemente dejarlo así, me ahorrará algo de energía. Oye, ¿no es esto un poco raro? Solo bromeaba, pero ahora. Mientras Ash decía esto, giró su mano, conjurando una bola de fuego en su palma. Recogió una rama del suelo y la calentó hasta que brilló de color rojo antes de dársela a Aura. Ayúdame a detener la hemorragia primero. Oh, soy buena en esto. Déjamelo a mí. Aura, que había estado bastante deprimida, de repente se levantó de un salto, con el cadáver del lobo todavía pegado a su cabeza, y tomó el palo ardiendo de Ash. Lo presionó contra su cuello sin dudarlo. Con un agudo chisporroteo de carne al quemarse, el olor a carne quemada llenó el aire. Ash apretó los dientes, el sudor le brotaba de la frente, mientras Aura gritaba emocionada. Esto es genial. Ash. ¿Estás temblando? Estoy tan emocionada que mis dedos están temblando. ¿Estás emocionada, no? Ash maldijo mientras el extraño entusiasmo de Aura se volvía demasiado insoportable. Te dije hace años que estudiaras magia de sanación. ¿Por qué no lo hiciste? Pierdes todo tu tiempo en investigación mental, y ahora cada vez que nos lastimamos, tenemos que torturarnos el uno al otro de esta manera. ¿Eres una masoquista y una sádica? ¿Cómo podría ser eso? No me gusta el dolor, solo me gusta verte temblar. Esto es realmente genial. No quiero estudiar magia de sanación. ¿No es esto mejor? ¿Y qué hay de cuando te lastimas? De ninguna manera. Pase lo que pase, mi respuesta sigue siendo no. La magia de sanación es demasiado molesta. Ni siquiera quieres estudiarla tú mismo, solo quieres que yo lo haga para que puedas intimidarme el resto de mi vida. No soy tan tonta. Además, ¿no es esto mucho más divertido? La voz de Aura, completamente sin vergüenza de su emoción, dejó a Ash sin palabras. Sus labios se crisparon mientras prometía en silencio darle una buena paliza cuando regresaran a casa. Sin embargo, en este punto, Ash básicamente había abandonado la idea de que Aura estudiara magia de sanación. Él mismo no podía hacerlo, y era obvio que Aura tampoco tenía ningún deseo de aprenderla. Incluso si se lastimaba y tenía que cauterizar la herida con un palo ardiendo, no cambiaría su enfoque de investigación tan fácilmente. Afortunadamente, gracias a su fisiología demoníaca, no tenían que preocuparse por infecciones o enfermedades. El único peligro real era que el olor a sangre atrajera a monstruos o bestias salvajes. Aunque eran demonios, no podían comunicarse con los monstruos y podrían incluso ser atacados por ellos, al igual que los demonios a veces se peleaban y se mataban entre sí. Por el momento, sin embargo, Ash estaba abrumado por el dolor, mientras que la emoción de Aura solo crecía. Su respiración agitada llenaba el aire, haciéndole lamentar la naturaleza salvaje e impredecible de los demonios. Al mismo tiempo, no podía creer que esta situación extraña fuera el resultado de sus propias enseñanzas. Después de todo, una vez había sido un niño inocente, tan puro como una pizarra en blanco, o eso le gustaba pensar. Ash se sentía bastante impotente ante la situación actual, donde se veía obligado a recurrir a remedios caseros para tratar sus heridas.
Sin embargo, solo podía estar agradecido de que los demonios tuvieran una complexión robusta y aguantar por el momento. Afortunadamente, he estado aguantando esto desde que era joven, así que tal vez me acostumbré. Aunque estoy acostumbrado a este tipo de cosas, sigue siendo bastante molesto. Mientras Ash se agachaba junto al río para limpiar la sangre que lo cubría, no podía evitar sentir una punzada de frustración con la situación en la que se encontraba. Ya la había aceptado hacía tiempo, pero eso no quitaba lo molesto que era todo. Frente a él, ahora se metía al agua con la espalda vuelta hacia él, enjuagándose la sangre del cuerpo. Sacudió su largo cabello rosado con libertad y dejó escapar un suspiro. Oye, Ash, ¿puedes dejar de decir cosas tan irritantes a mis espaldas? Siento que mi figura no está nada mal, ¿no crees? Comentó con descaro. Deja de hablar tonterías. Tu figura, bueno, no sabría cómo evaluarla, respondió él con frialdad. Ash mantenía la vista fija en el agua teñida de rojo, pero de manera inconsciente levantó la cabeza un segundo, mirando de reojo a la pequeña que hacía su espectáculo de seducción empapada. Tenía apenas 14 años, con un cuerpo todavía delgado y juvenil, aunque ya asomaban señales de crecimiento. Eso lo llevó a preguntarse cómo cambiaría con el tiempo. La había visto crecer desde niña, y sin embargo, al verla mover las caderas de forma tan exagerada en el agua, le daban ganas de patearla directo al fondo del río para que aprendiera a beber con calma. Pero después de tantos años tratándola con brusquedad y mandándola de un lado a otro, pensó que quizá debía ser un poco más considerado de vez en cuando. Con esa idea en mente, desvió la mirada con fastidio, decidiendo ignorar a la chica molesta. Vaya, vaya, ahora notó su reacción y llevó un dedo a sus labios, ladeando la cabeza pensativa. Un momento después, una sonrisa traviesa iluminó su rostro. Ah, ya entendí. Te estás poniendo nervioso, ¿verdad? Sí, claro, nervioso, respondió con ironía. Decían que los demonios eran fríos y egoístas. Y sí, ella era egoísta, pero lo que más sorprendía era lo expresiva que podía ser. Si había que darle mérito a alguien por eso, debía ser a él mismo, ¿no? Después de todo, Ash estaba convencido de que gran parte de su comportamiento era resultado de su influencia. Se masajeó la frente, intentando apartar la idea de darle una lección, sintiéndose orgulloso por el supuesto progreso que había logrado con ella. Aunque no entiendo cómo terminé educando a una criatura tan desesperante, murmuró con resignación. Oye, Ash, siempre me dices cosas feas de vez en cuando, ¿será que en secreto me odias? Preguntó ella con un puchero. ¿Odiarte? Para nada. Eres mi hermanita favorita. ¿En serio? Entonces, ¿por qué nunca sonríes? Así no es como uno le habla a su novia, replicó ella, saliendo del agua y acercándose para observarlo de cerca, como si buscara alguna emoción en su rostro serio. Pero Ash no pensaba seguirle el juego. Ni siquiera iba a reaccionar al comentario extraño de novia. Se limitó a lavarse las manos en el agua helada, se puso de pie y emprendió el camino de regreso hacia los arbustos por donde habían venido, sin siquiera mirar atrás. Si ya terminaste de lavar, vámonos. Si no, las bestias salvajes o los monstruos se quedarán con nuestra carne. Ash, eres un aburrido. Bufó ella. Respeta a tu hermano, mocosa. Quiero respetarte. Pero tú nunca muestras cariño ni consideración por tu hermana. Y además, ¿quién le dice cosa o idiota a su adorada hermana? Todos los humanos lo hacen. ¿Eh? ¿De verdad? Aura abrió los ojos con sorpresa y lo siguió mientras murmuraba para sí. Los humanos son bárbaros, Ash, tú eres un demonio, ¿por qué copiarías esas costumbres tan salvajes? Ash suspiró internamente. ¿Qué se supone que debía hacer? Ella en serio se lo había creído. ¿Decirle la verdad? No, mejor dejarlo así. Al menos le resultaba divertido. Se llevó la mano a la cara un momento y decidió no darle más vueltas al asunto. No era algo tan importante. Si había problemas, ya encontraría la manera de resolverlos. Pasó un año más en que Ash y su peculiar hermana vivieron en paz en la inmensidad del bosque. Aura, aunque no era hábil en combate, gracias a la ayuda de Ash y a los monstruos que controlaban, consiguió levantar un ejército de casi 100 criaturas en muy poco tiempo. Tras años de explorar la selva, con la mayor parte del territorio ya mapeado, finalmente llegaron a una aldea humana ubicada al pie de las montañas. No hubo casi resistencia. Con una fuerza abrumadora, sus sirvientes tomaron el lugar sin derramar apenas una gota de sangre. Al ver a los asustados aldeanos reunidos en la plaza, Aura levantó la voz con orgullo. A partir de hoy, nosotros seremos sus amos. Y desde hoy también nos cocinarán, añadió Ash, expresando su mayor deseo del momento. Aura parpadeó un segundo, desconcertada.
Ash, ¿no es eso demasiado ingenuo? ¿No se supone que deberías matarlos, como siempre? ¿Matar? ¿Para qué? Es mucho mejor tener a alguien que nos cocine a menos que quieras hacerlo tú. Supongo que es mejor conservarlos. Aunque sean humanos bárbaros, todavía sirven para algo, aceptó con fastidio. Su instinto le pedía acabar con todos, pero la idea de no tener que trabajar ella misma, y el recuerdo de cómo Ash siempre la mandaba a hacer todo, terminaron convenciéndola. Cuando los aldeanos vieron a los demonios con semejante ejército de monstruos, un grupo de cazadores intentó resistirse. Pero Ash solo alzó la mano, liberando una fuerza gravitatoria que los dejó clavados contra el suelo. El resto perdió las ganas de pelear de inmediato. La charla entre Ash y Aura, sin embargo, encendió una chispa de esperanza en los habitantes. Y justo en ese momento, Ash tomó la palabra. Tranquilos, todos. Somos buena gente, buenos demonios, en fin, no somos malos. Mientras los observaba, Ash no pudo evitar preguntarse qué pensaban los humanos de los demonios en este mundo. Su sistema le permitía fortalecerse matando, pero todavía no entendía bien cómo funcionaba. Además, si comenzaba a masacrar indiscriminadamente, terminaría con la etiqueta de rey demonio sobre la cabeza. Y no le atraía la idea de matar inocentes por nada, así que prefirió avanzar con calma, construyendo poder poco a poco. No es que la violencia estuviera fuera de la mesa, pero sabía que era más inteligente crecer sin llamar la atención. Los aldeanos, sin embargo, miraban con recelo a ese hombre que había aparecido de la nada liderando monstruos y demonios. Les costaba creer en sus palabras, sobre todo porque afirmaba ser un humano del clan demonio. Y era comprensible. A simple vista, Ash parecía un humano común. No tenía los característicos cuernos de los demonios. Para la gente corriente era imposible distinguir la diferencia a menos que fueran magos con conocimiento del aura demoníaca. Ash lo notó y pensó que quizá habría sido más fácil fingir que era humano. Pero con Aura a su lado, lo mejor era ser honesto desde el principio antes de que todo explotara después. Así que levantó las manos y, con un suspiro, dijo: no juzguen por las apariencias. Soy un demonio, sí, pero no hemos venido a matar a nadie. Espero que colaboren con nosotros. ¿Te refieres a cooperar?, preguntó una voz desde la multitud. Un anciano, que parecía ser el jefe del pueblo, dio un paso al frente. Sí, respondió Ash. Si nos cuidan, nosotros los protegeremos de los monstruos y las bestias salvajes. ¿Qué les parece? Para un pueblo en el límite del bosque, es una oferta bastante buena, ¿no? ¿En serio? ¿Eso es todo? El anciano seguía desconfiando. Lo comprobarán ustedes mismos pronto. Pero claro, no está permitido que se vayan de aquí ni que visiten otros pueblos. Las acciones hablan más que las palabras, pensó Ash. En lugar de seguir explicando, obligó a los aldeanos a aceptar el trato. Temblando, los habitantes los guiaron hasta la mejor casa del lugar. Poco después, bajo la atenta mirada de los monstruos, les sirvieron comida. En la mesa había queso, pan, sopa con leche, carne asada que aún chorreaba grasa y el dulce aroma de las castañas tostadas. El olor bastó para abrir el apetito de Ash y Aura, que habían pasado años comiendo como salvajes en las montañas. Se miraron un instante antes de lanzarse sobre la comida sin dudar, peleando por cada bocado sin preocuparse por la cortesía o la amistad. No temían ser envenenados. Sabían bien que los venenos comunes no afectaban a los demonios. Y si existía alguno que sí lo hiciera, era poco probable que un pueblo tan pobre tuviera acceso a él. Al terminar de comer, la deliciosa comida terminó por ablandar a Aura, que decidió confiar en el plan de Ash y aceptó asentarse allí con él. Al principio, los aldeanos vivían en un estado de pánico constante. Pero con la ayuda de los monstruos y bestias, las cacerías fueron más exitosas que nunca, y las heridas y muertes se redujeron de manera drástica. Tal como Ash había prometido, ya no tenían que temer a las amenazas externas. Las criaturas controladas incluso ayudaron con la agricultura, mejorando la productividad y permitiendo cultivar nuevos campos. Ese primer invierno fue el primero en que ningún aldeano murió de hambre en este remoto pueblo fronterizo. La mentalidad de los habitantes cambió rápidamente y, para el tercer año, habían erigido estatuas de piedra de Ash y Aura, venerándolos como santos protectores. Aunque, para evitar ser acusados de herejía, quitaron los cuernos de Aura en las esculturas. Con el apoyo del pueblo, Ash y Aura pudieron dedicarse a estudiar magia mientras disfrutaban de buenas comidas a diario. Para finales del primer año, relajaron las estrictas normas que habían impuesto al principio.
El jefe del pueblo y algunos aldeanos, que aceptaron voluntariamente estar bajo control, recibieron permiso para salir a comprar mercancías fuera del pueblo. Aura les había lanzado un hechizo de obediencia que les impedía traicionarlos. Sin embargo, en la práctica, la única orden obligatoria era suicidarse si llegaban a traicionarlos. Fuera de eso, sus vidas seguían igual que antes, con la única restricción de no poder desobedecer ni actuar contra Ash y Aura. Para la gente común, la diferencia entre tener comida y refugio con ciertas ataduras espirituales, o la libertad de morir de hambre con toda su familia, no era precisamente un dilema. La elección era obvia. Pese a las cadenas invisibles, la vida era mucho mejor que antes. En la Edad Media, pasar hambre, o incluso morir de ella, era normal en pueblos fronterizos tan pobres como este. Además, el reino seguía en guerra con países vecinos y las cargas de impuestos eran insoportables. Gracias a este pueblo humano, Ash comenzó a entender la estructura del mundo. Se encontraban en los reinos del sur, muy lejos del continente norte, donde estaba el bastión de los demonios. Por esa distancia, casi no había demonios en esta región, y la amenaza que representaban era mínima. Sin embargo, eso provocaba guerras constantes entre las naciones del sur. Cada reino intentaba conquistar a los demás, pero sin éxito, lo que generaba conflictos amargos una y otra vez. Fue por esas guerras que dos huérfanos, huyendo de la violencia, terminaron en este remoto lugar. Fueron esos dos huérfanos quienes le dieron a Ash información valiosa sobre el mundo exterior. No importa en qué mundo vivan, los humanos siempre encuentran una razón para matarse entre ellos, ¿no? Murmuró Ash en una ocasión, practicando magia, con un dejo de tristeza. Pero no tardó en apartar esas ideas sombrías de la mente. El sol poniente teñía de dorado los campos de trigo que rodeaban el pueblo. El viento soplaba suavemente, haciendo que las espigas se movieran como olas en un océano dorado, balanceándose con gracia. Todo a su alrededor estaba en calma, sorprendentemente en calma para un pueblo fronterizo en medio de la guerra. Esa tranquilidad casi lo hacía sentir perezoso. Reclinándose contra un árbol al borde del pueblo, Ash cerró los ojos y trató de dormir una siesta. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz vacilante interrumpió su descanso. Maestro Ash, ya casi es hora de la cena y la señorita Aura sigue en su cuarto. Hoy se cumplen 3 días. ¿No debería ir a ver cómo está?, preguntó el anciano jefe del pueblo. Está bien, respondió Ash con indiferencia. Un demonio no muere de hambre en solo 3 días. Seguramente está concentrada en sus estudios de magia. Se giró para ver al anciano, cuyo rostro reflejaba dudas, como si quisiera decir algo más pero no encontrara las palabras. Ash encontraba curioso el grado de preocupación que los humanos mostraban hacia los demonios. Pero no era extraño. Ambas partes habían llegado a una relación de mutua dependencia. Ahora, ninguno podía prescindir del otro. Los aldeanos, en especial, habían llegado a depender mucho de Aura. La despreocupación de Ash dejó desconcertado al jefe del pueblo, que no sabía qué responder. Pero Ash no le prestó más atención. Se puso de pie y caminó hacia la aldea, sin mirar atrás. No te preocupes. Si esa chica tiene hambre de verdad, ya saldrá sola. ¿En serio?, preguntó el anciano, todavía dudando. Sí, así es, dijo Ash con un encogimiento de hombros, sin dar más explicaciones, y se dirigió al cuarto que los aldeanos les habían construido el año anterior. En el camino, algunos aldeanos lo saludaban con sonrisas amistosas. Dentro de la casa, la comida ya estaba servida en la mesa. La mujer encargada de cocinar estaba a punto de irse, pero al verlo, le sonrió con respeto. El clima se ha puesto más frío. Maestro Ash, señorita Aura, deberían comerlo mientras está caliente. Gracias, respondió Ash con un leve gesto. Se sentó y comenzó a comer en silencio, sin llamar a Aura. Sabía que la molestaría si la interrumpía. La comida era sencilla. Pan tosco, queso casero, carne recién asada y verduras frescas. Nada lujoso, pero era mucho mejor que la vida salvaje que habían llevado antes. Ash comía callado, con el rostro serio, pero con una calma que dejaba ver su satisfacción. Se notaba que estaba conforme con su vida actual. Sin embargo, mientras disfrutaba de esa tranquilidad, la penumbra del atardecer empezó a envolver la habitación con una sensación de inquietud, como la calma antes de una tormenta. Afuera, el viento soplaba suavemente, moviendo las hojas, como si la naturaleza misma murmurara una advertencia. Ash sabía que, tarde o temprano, la convivencia entre humanos y demonios traería problemas. Lo que no podía prever era cuándo. Por ahora, prefirió ignorarlo, disfrutando de ese respiro de paz. Pero el problema llegó una tarde de otoño y no como él lo había imaginado.
Ese día, el sol caía suave y cálido, con un ligero toque de frío en el aire. El cielo, de un azul profundo, tenía algunas nubes blancas flotando perezosamente. A lo lejos, los campesinos cosechaban mientras, cerca, vacas y ovejas pastaban sin prisa. De vez en cuando, el canto de pájaros e insectos rompía el silencio. Todo era tan pacífico que Ash no pudo evitar tumbarse en un montón de trigo, dejándose llevar por la siesta. Sin embargo, un fuerte golpe en el hombro lo despertó de golpe. Al abrir los ojos, vio a Aura de pie junto a él. Con 18 años, no había cambiado mucho desde su infancia. Lo miraba con el ceño fruncido y expresión seria. No te duermas. Algo anda mal, dijo ella. Ash gruñó, medio dormido aún. ¿A qué te refieres? El lobo demoníaco que trabajaba con el cazador lo mataron. ¿Ah, sí? Respondió Ash, todavía procesando la información. Se incorporó lentamente, sin saber si la causa era humana, monstruosa o incluso demoníaca. El viento, que traía consigo el aroma del trigo y las flores, también llevaba ahora un tenue olor a sangre. Sus oídos captaron el sonido lejano de cascos y gritos, lo que lo hizo girar hacia el origen del alboroto. No muy lejos, un grupo de jinetes con armas ensangrentadas avanzaba a toda velocidad. Por sus estandartes, eran soldados del reino de Telton, enemigos del reino de Tad, donde ellos se encontraban. La caballería, fuertemente armada, solía patrullar la frontera en busca de bestias salvajes. Pero esta vez, habían lanzado un ataque sorpresa. En la lanza del jinete al frente estaba el cuerpo familiar de Julius, el joven cazador y huérfano de guerra que había llegado al pueblo buscando escapar del conflicto. Apenas había empezado a vivir su vida como cazador y así terminaba. Tanto que querías huir de la guerra y aún así no pudiste escapar de ella. Qué irónico, murmuró Ash con un suspiro, entrecerrando los ojos. El jefe del pueblo, con manos temblorosas, le entregó una espada a Ash. Maestro Ash, por favor, protéjanos, suplicó con desesperación. Haré lo que pueda, respondió Ash en voz baja. Las guerras medievales rara vez tenían límites. O mejor dicho, casi nunca. Era común que los ejércitos victoriosos arrasaran aldeas fronterizas, violando, saqueando y masacrando. Sembrar el terror debilitaba al enemigo y destrozaba su economía, así que era una táctica habitual. Muchos soldados incluso disfrutaban de esas atrocidades. Pero la presencia de demonios y bestias en este pueblo hacía todo aún más complejo. ¿Qué hacen demonios en este lugar? Y hay demasiados monstruos, gruñó el oficial al mando, molesto al ver a Aura junto a Ash y a las criaturas en el borde del pueblo. El mago que lo acompañaba percibió la energía mágica de Ash y sonrió con desprecio. No se preocupe, Lord Maynard. Ese demonio y la maga a su lado no parecen muy fuertes. Y esas bestias son comunes en esta región. Los aplastaremos con números. ¿Son los demonios quienes tienen cautivos a los humanos, o al revés? Murmuró el comandante Maynard, aunque no le dio muchas vueltas al asunto. Con un gesto decidido, blandió su espada y gritó. Mátenlos a todos. Devórenlos, ordenó Aura con frialdad. Había vivido demasiadas batallas en el bosque para asustarse. Su voz sonó firme al mandar a sus criaturas a atacar. Los cascos de hierro levantaron una nube de polvo cuando la caballería cargó. En respuesta, las bestias del pueblo avanzaron en masa, un rugido viviente lanzándose a chocar contra los soldados. El caos estalló entre los aldeanos. Algunos corrían por armas para ayudar. Otros, en pánico, huían. Ahora ni siquiera los miró. Ganaran o perdieran, ya no podrían quedarse aquí después de esto. Se limitó a observar a sus criaturas atacar con el ceño fruncido. Oye, Ash, ¿por qué estoy luchando contra humanos para protegerlos? Normalmente yo me iría, ¿no? No me molestes, Aura. Yo también me estoy preguntando eso, respondió Ash con un suspiro. Él solo quería una vida tranquila, y ahora estaba atrapado en una guerra humana. La ironía del asunto le pesaba mientras se llevaba la mano a la frente, agotado. La vida siempre encontraba nuevas formas de fastidiarlo. Aunque Aura tenía razón, no podía simplemente abandonarlos. Llevaban años viviendo aquí. Los gritos, el choque de armas y el olor a sangre llenaron el aire. Era como si el pueblo entero se hubiera transformado en un campo de batalla. Ash levantó una mano en silencio, y de pronto, el aire pareció detenerse. La sangre que volaba en todas direcciones cambió de rumbo, cayendo en líneas rectas como si la gravedad misma hubiera cambiado.
Los caballeros, que hasta entonces dominaban la pelea con sus armaduras encantadas, vieron a sus caballos desplomarse bajo su propio peso, levantando nubes de polvo. El cambio en la gravedad fue sutil, pero suficiente para inutilizar a los córceles con jinetes y armaduras tan pesadas. Los aldeanos, sin armadura, aprovecharon el momento. Avanzaron con paso firme, clavando lanzas y cuchillos en las aberturas de las armaduras. Las bestias más pequeñas atacaron los cascos de los caballeros. En segundos, los gritos humanos llenaron el aire. En comparación con sus hombres, sin embargo, Maynard, el capitán de la caballería de élite que había logrado infiltrarse en territorio enemigo, actuó con presteza. Cuando su caballo cayó desplomado, rodó y se estabilizó en una postura de media rodilla. ¡Ah! ¡Ah! Tembloroso, un aldeano cargó contra él con una asada alzada. Maynard simplemente levantó una mano y partió la asada con un rápido tajo, para luego blandir su espada en un movimiento de revés, cortando al aldeano por la mitad sin el menor esfuerzo. Es realmente fuerte, pero aún así debemos lidiar con él. A pesar de ser testigo de la muerte de un conocido, Ash permaneció impasible. Simplemente agarró la mejor espada que encontró en la aldea y avanzó rápidamente. Maynard lo notó y adoptó una postura de combate, listo para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Se había puesto armadura incluso mientras cabalgaba para protegerse de posibles flechas. El mago, ahora oprimido por la presión de la magia de Ash, luchaba por quitarse el casco y desabrocharse los guanteletes. En ese instante, Ash se detuvo bruscamente, girando ligeramente la cintura para concentrar su fuerza. Luego, canceló la magia y lanzó la espada. Impulsada por una fuerza repulsiva, la espada voló más rápido de lo esperado. Maynard instintivamente levantó una mano para bloquearla, pero se quedó paralizado. La espada silbó al pasar junto a Maynard con un agudo "wosh", incrustándose directamente en la frente del mago militar que acababa de quitarse el casco. La sangre salpicó y el mago miró hacia arriba con una confusión vacía, sin siquiera comprender cómo había muerto, antes de desplomarse con la cabeza echada hacia atrás. Maynard se dio la vuelta, atónito, ya que su máscara quedó instantáneamente manchada con la sangre de su compañero. Su rostro se contrajo de furia, con las venas hinchadas. «Bastardo». Ash, todavía sereno, respondió. «Te enfrentas a mí con armadura, una armadura pesada y extra reforzada. Lo que significa, que tengo la ventaja esta vez». Extendió una mano, concentrando su magia para intensificar la gravedad alrededor de Maynard. HMM. Los pies de Maynard se hundieron en el suelo y su cuerpo se dobló bajo la creciente presión. Luchó por mantenerse erguido, obligado a clavar su espada en la tierra para apoyarse y evitar un colapso total. Ash, satisfecho, asintió y buscó un cono delgado y afilado para perforar armaduras en su cintura. En este mundo, muchos soldados usan armadura pesada, por lo que esta herramienta es inesperadamente útil. No había tenido la oportunidad de usarla antes, pero hoy, era exactamente lo que necesitaba. «No te preocupes. Acabaré con tu vida rápidamente». Señaló el cuello expuesto de Maynard, preparándose para atacar. Ash estaba bien entrenado en la rutina. Usar magia para suprimir a su oponente y luego acabar con él con un golpe decisivo. Pero justo cuando estaba a punto de clavar el cono en el cuello de Maynard, su mano de repente se sintió vacía. El cono perforador de armaduras había sido arrebatado en un instante, y antes de que Ash pudiera siquiera registrar lo que había sucedido, el cono ya estaba clavado en su propio cuello. La velocidad estaba más allá de su comprensión, dejándole sin tiempo para reaccionar. Aura, observando desde la distancia, jadeó con incredulidad. «Imposible. Este hombre no es normal, llevando armadura pesada y bajo una gravedad intensa, ¿cómo puede moverse tan rápido?». Fue en ese momento que Ash, inexperto en combate directo con oponentes habilidosos, se dio cuenta de que había sido completamente superado. Como mago, Ash debería haberse mantenido a distancia. Pero a diferencia de otros demonios, su experiencia en combate era limitada. A menudo confiaba en trucos o armas para ganar, muy parecido a cómo había logrado matar al mago militar antes. Ahora, sin embargo, su garganta estaba atravesada y no podía emitir sonido. La sangre burbujeaba de su boca mientras se desplomaba al suelo, el sonido de su respiración agitada como el silbido de maquinaria rota. Los ojos de Ash se abrieron de par en par mientras miraba a Maynard, quien recuperó casualmente su espada de la tierra. A través de la ranura del casco, Maynard sonrió con malicia y levantó su espada en alto. «¿Creíste que podías atraparme con una magia tan simple? Eres demasiado joven e inexperto para enfrentarme». La escena era inconfundiblemente una de derrota para Ash, y aunque intentó levantarse, su cuerpo se negó a obedecer.
Como demonio, todavía era un niño. No había crecido completamente, ni se había desarrollado lo suficiente como para enfrentar un peligro tan abrumador. Este era su primer encuentro real con la muerte, y lo llenó de desesperación. Pero justo cuando la espada de Maynard comenzó su descenso para acabar con Ash, un enorme toro demoníaco cargó de la nada, embistiendo contra Maynard con un estruendoso bang. Completamente tomado por sorpresa, Maynard salió volando por el aire, estrellándose contra una casa cercana con un contundente choque. ¡Gugaa! Una bestia de bajo nivel se atreve a atacarme. Maynard debería haber podido contrarrestar la carga del toro, pero los efectos combinados de su pesada armadura y la magia de gravedad lo habían dejado vulnerable. Enfurecido, luchó por ponerse de pie, listo para enfrentar una vez más a la bestia que cargaba. Con las manos extendidas, se preparó para apoderarse de la enorme criatura, que ahora se abalanzaba sobre él de nuevo. En ese preciso instante, la magia que ataba a Maynard desapareció repentinamente. No estaba preparado para el cambio repentino de gravedad, y el toro demoníaco se estrelló contra él de nuevo, esta vez arrojándolo directamente contra un muro de piedra. El impacto creó un enorme agujero, y el cuerpo de Maynard desapareció entre los escombros, su destino desconocido. Mientras tanto, el campo de batalla, ahora libre de la magia de gravedad de Ash, se volvió aún más caótico. Los jinetes heridos, sintiendo una oportunidad, lucharon desesperadamente contra las bestias y los aldeanos que se habían levantado en rebelión. El aire se llenó con el sonido de armas chocando, gruñidos feroces y gritos desesperados. Sin embargo, la violencia no duró mucho. Lentamente, el campo de batalla comenzó a aquietarse, y el pueblo volvió a una calma tensa y espeluznante. Bajo un cielo teñido de rojo sangre por el sol poniente, el campo de batalla estaba sembrado de cadáveres. A pesar del anterior uso de magia de gravedad por parte de Ash, las bestias habían sido masacradas en el momento en que la magia desapareció, y los jóvenes y fuertes aldeanos yacían esparcidos por el suelo. Sin embargo, la caballería ligera de élite, que debería haber masacrado fácilmente el pueblo, se había reducido a solo 3 hombres en un abrir y cerrar de ojos. Los jinetes restantes, cubiertos de sangre y visiblemente heridos, vestían armaduras dañadas. Sus expresiones eran sombrías. Es solo un pueblo, y terminó así. Maynard, el capitán de la caballería de élite, negó con la cabeza con incredulidad. Sus ojos se posaron en los aldeanos viejos, débiles y heridos, entre ellos Aura, que parecía preocupada y claramente no le quedaba fuerza para luchar. Apretando su espada, Maynard marchó hacia adelante, la furia en su voz. «Malditos demonios. Simplemente, mueran de una vez». Un leve aliento, inoportuno pero fácilmente pasado por alto en el caos del campo de batalla, resonó suavemente. Ash, cuyo cuello había sido atravesado por un pincho perforador de armaduras y que debería haber estado muerto, se levantó de nuevo, en silencio y sin alardes. La luz menguante del sol proyectaba una larga sombra detrás de él mientras se acercaba a Maynard por la espalda, como un fantasma esperando el momento adecuado. Con un movimiento rápido, Ash sacó el pincho de su propio cuello, salpicando sangre a su paso. Sin dudarlo, y antes de que Maynard pudiera sentir el peligro, Ash clavó el pincho en la brecha de la armadura del capitán, en el cuello. ¡Ga! Los ojos de Maynard se abrieron de par en shock cuando el miedo y la desesperación finalmente lo invadieron. Ni siquiera pudo girarse para encarar a su asesino. La sangre brotó de su cuello, y su fuerza lo abandonó, haciendo que se desplomara al suelo. Detrás de él llegó un susurro escalofriante, como si hubiera surgido de las profundidades del infierno. «Todavía no entiendes a los demonios, ni a mí. Este nivel de herida no me matará». «Maynard», jadeó uno de los soldados restantes. «Capitán», exclamó el otro con incredulidad. Ash, de pie sobre el cuerpo de Maynard, apoyó el pie en el hombro del capitán, usando la palanca para arrancar el pincho. La forma sin vida de Maynard se desplomó en el suelo. «¿Cómo te atreves? Bastardo». Los 2 caballeros restantes, llenos de rabia, alzaron sus espadas, listos para derribar a Ash y vengar a su caído capitán. Pero Ash simplemente los miró, levantando ligeramente la mano. Una vez más, la gravedad anormal se apoderó de sus cuerpos, y los 2 hombres, ya exhaustos, tanto física como mentalmente, fueron forzados a arrodillarse, su pesada armadura aplastándolos bajo el peso incrementado. Ash no perdió tiempo. Repitió sus acciones anteriores, ignorando sus maldiciones y súplicas desesperadas, clavando el pincho perforador de armaduras en las brechas de sus armaduras, acabando rápidamente con sus vidas.
Cuando terminó, el campo de batalla quedó en silencio. Ash, ahora empapado en sangre, se sentó sobre la espalda de uno de los jinetes caídos, soltando un profundo suspiro. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto en medio de los conflictos internos de la humanidad? Aura se adelantó entre la multitud, agachándose frente a él, apoyando sus manos en la barbilla mientras sonreía traviesamente. Pero este mundo es bastante interesante, ¿no crees? Quizás. Ash no le respondió directamente. En cambio, bajó la cabeza, mirando sus manos cubiertas de sangre, dejando que sus pensamientos vagaran lejos del campo de batalla. Era la primera vez que Ash mataba a alguien, pero por alguna razón, no sentía miedo ni vacilación. ¿Era el instinto demoníaco dentro de él? ¿O los años de lucha y derramamiento de sangre lo habían insensibilizado? No podía entender del todo lo que le estaba sucediendo. Aunque el pueblo había ganado la batalla, nadie sintió alegría. Una profunda tristeza pendía sobre todo el lugar. La muerte había tocado cada hogar, y bajo las órdenes del jefe del pueblo, los aldeanos reunieron su coraje para lidiar con los cuerpos esparcidos por el suelo. También se prepararon para vender la armadura y las armas de los jinetes caídos en unos días. Ash se quedó observando a los aldeanos ocupados, tocándose distraídamente la venda que rodeaba su cuello. Sus pensamientos vagaron hacia cuando debería irse. Aura, que lo había estado observando en silencio con una sonrisa traviesa, jugueteó con una balanza en la mano y habló lentamente. Dime, si te usara magia de obediencia ahora mismo, ¿qué crees que pasaría? Tu magia está lejos de ser perfecta, respondió Ash. Todavía tiene muchos defectos. Por ejemplo, el más fuerte dominará al más débil, por lo que las posibilidades de que tú seas controlado en su lugar son altas. ¿Estás segura de que he agotado toda mi energía mágica? Eso también es un problema, admitió Aura con una sonrisa inocente, todavía sacudiendo la balanza. Suspiró juguetonamente. Aunque mi control ha mejorado, es una apuesta arriesgada para un demonio joven como yo. Tu magia tiene demasiadas debilidades. Deberías cambiar a algo más confiable. Ash, pálido por la pérdida de sangre, negó con la cabeza, ofreciendo un consejo. Gracias por tu preocupación, pero si comparamos a mayor escala, es imposible que perdamos si estamos en el mismo nivel. ¿Entonces estás celoso? Piensa lo que quieras, murmuró Ash. Aunque la herida en su cuello no fue fatal, los demonios podían sobrevivir a tales heridas a menos que fueran decapitados. Aún se sentía agotado. No tenía energía para discutir con Aura. Temblorosamente, se levantó y comenzó a caminar hacia el pueblo, esperando descansar un poco antes de decidir qué hacer a continuación. Aura lo siguió de cerca, saltando y charlando, su parloteo interminable haciendo que Ash sintiera que su molestia habitual se había multiplicado por 10. Después de descansar brevemente en el pueblo, Ash ignoró las súplicas de los aldeanos para que se quedara. Tomó algo de comida, la mayor parte del dinero en efectivo del pueblo y la espada del capitán de la caballería, y se fue con los aldeanos despidiéndose a regañadientes. Ash sabía que las muertes de los caballeros enemigos pronto serían descubiertas, y el pueblo probablemente atraería atención no deseada. Quedarse allí ya no era una opción. Por supuesto, tomar la mayor parte del dinero del pueblo podría parecer cruel, pero el valor de las armas y armaduras restantes de la caballería proporcionaría a los aldeanos fondos suficientes para reconstruir sus hogares. Sin embargo, medio año después, mientras Ash y Aura pasaban por el pueblo de nuevo, esta vez con una nueva manada de animales, su curiosidad los llevó a las afueras. Lo que encontraron fue una escena muy diferente a la próspera recuperación que habían imaginado. El sol de la mañana no penetraba las nubes para llegar a la tierra. Una atmósfera de horror siempre persistía sobre el pueblo. Comparado con su pasado alguna vez próspero, el pueblo ahora se erguía como un lugar lleno de tragedias dispersas. El aire estaba cargado con el fuerte olor a sangre, y los aldeanos que yacían sin vida a ambos lados del camino habían muerto con los ojos abiertos de shock. No había signos de dolor en sus rostros, lo que sugería que habían sido asesinados instantáneamente. Los únicos vestigios eran los cadáveres de civiles y sangre seca en el suelo. A juzgar por los métodos utilizados. Fueron los demonios, concluyó Aura tras una breve observación de la escena. Nadie se había salvado, fueran niños o adultos. Este era el estilo típico de los demonios. Despiadado, cruel y minucioso, donde las vidas eran brutalmente destrozadas y pisoteadas. Ash se quedó en silencio, mirando las dos familiares estatuas de piedra en el centro del pueblo, emociones indescriptibles revoloteando en lo profundo de sus oscuros ojos. El pueblo había sido protegido por demonios y no destruido por humanos.
A pesar de que más de la mitad de los aldeanos habían muerto o resultado heridos, el pueblo había estado intentando recuperarse. Sin embargo, pronto fue completamente destruido por demonios que pasaban. ¿Era este el destino del pueblo, o había algo más? «Qué patético», murmuró Ash mientras se agachaba, acariciando suavemente la mejilla fría de un niño pequeño con la punta de sus dedos. Sería genial si la diosa en la que crees realmente existiera. Aura apareció confundida. ¿Qué estás haciendo? Solo no quiero terminar así. Solo puedo seguir trabajando duro en mi poder. Tenemos que pensar en alguna manera. ¿Una manera? La mayor diferencia entre demonios y humanos en magia es el asunto de la herencia. No tenemos un maestro, así que tenemos que descubrir todo por nosotros mismos, por eso todavía somos de tercera categoría. ¿No sería mejor encontrar un maestro? Ash se levantó lentamente y se volvió hacia la chica que siempre lo seguía. Pero la respuesta de Aura fue estallar en carcajadas, casi cayendo hacia atrás. Simplemente encontrar un maestro. Jaja. Jajaja. Ash, eres tan gracioso. Somos demonios. ¿Cómo podría alguien enseñarnos? ¿Hablas en serio? Por supuesto, los demonios no nos enseñarán. Así que tendremos que cambiar nuestro objetivo. Ignoró la risa de Aura y caminó adelante sin mirar atrás. Pero por ahora, vámonos de este lugar. Sí, Aura se secó las lágrimas de risa, su tono carente de interés, y lo siguió fuera del pueblo. Antes de irse, Ash prendió fuego a las casas, dejando que el pueblo, una vez su hogar, fuera engullido por las llamas. Luego se dio la vuelta y se marchó. Pero antes de que hubieran caminado mucho, Aura le dio un codazo en el estómago, con expresión molesta. Por cierto, ¿a dónde vamos ahora? Escuché que hay un rey demonio en el norte. ¿Quieres ir a pasar el rato allí? He estado pensando en eso también. Entonces, ¿cuál es el plan? Todavía estoy pensando. ¿Y cómo va eso? Me estás sacando de quicio. ¿Puedes calmarte un poco? No, estoy bien, oh. Aura infló el pecho en desafío, pero antes de que pudiera terminar, Ash la bofeteó, cortando cualquier palabra adicional. Apartó a Aura, que le bloqueaba el paso, y caminó rápidamente hacia adelante, frunciendo el ceño mientras se preocupaba por qué hacer a continuación. Si era posible, no quería seguir vagando sin rumbo. Quizás sería mejor unirse al rey demonio. Después de dejar el pueblo, Ash se preguntó si los aldeanos sobrevivientes le habrían contado a alguien sobre los demonios que vivían allí. Pero ahora que los demonios habían masacrado el pueblo, el área se volvería aún más peligrosa para ellos. Este pensamiento lo atormentaba una y otra vez. Miró a Aura, que estaba sentada no muy lejos, enfurruñada pero ya acomodada en el lomo del toro mágico. Aunque no quería interactuar con él, no pudo evitar preguntar, notando su mirada. ¿Qué pasa? ¿Ya lo has resuelto? Volvamos primero. Hablaremos mientras caminamos. Ash luego montó en la parte trasera del lobo, manteniendo cierta distancia de Aura, mientras continuaba ponderando su próximo movimiento. Al regresar a la sencilla casa de madera donde habían estado viviendo, se sentó en el tosco sofá de madera, mirando a la chica indiferente sentada frente a él. Soltó un profundo suspiro. Después de pensarlo bien, realmente necesitamos irnos de aquí. Si nos quedamos más tiempo, podríamos ser rodeados y atacados. Será mejor que me protejas bien. Sería una molestia si me pusiera en peligro. Eso es exactamente lo que quería decir, pero, ¿es realmente el momento adecuado para esta discusión? Suspiró de nuevo, negando con la cabeza. Nuestro vínculo es lo suficientemente fuerte, típico de hermanos, supongo. Más importante aún, ¿a dónde deberíamos ir después de que nos vayamos? Al norte. Ahí es donde está la base del clan demoníaco. Entonces, ¿es el norte después de todo? Bueno, no me importa. Como Ash ya había tomado su decisión, ahora no se molestó en darle muchas vueltas. Simplemente se levantó y comenzó a empacar sus cosas. Los demonios no eran conocidos por procrastinar cuando se trataba de supervivencia. De hecho, podían ser aún más diligentes que otros. El comportamiento de Aura en este sentido no era una excepción. Así, con sus mentes decididas, los dos comenzaron a empacar juntos, preparándose para cruzar el continente ese día y dirigirse al norte hacia el lugar de reunión de los demonios. No era porque les gustaran particularmente otros demonios o sintieran lealtad hacia el rey demonio. Los demonios solo eran leales a sí mismos. Por ahora, solo querían evitar ser asesinados. Aunque los demonios se mataban con frecuencia entre sí, y los débiles eran pisoteados sin piedad, a veces eran ignorados. Eso era preferible a la certeza de ser cazados por humanos.
Por supuesto, los humanos no eran mucho mejores. También se mataban entre sí y abusaban despiadadamente de los débiles. La diferencia era que los demonios operaban según la ley de la selva, mientras que los humanos eran más estructurados socialmente. Aunque, los pervertidos encontraban formas aún más creativas de explotar a los débiles. Quizás tanto demonios como humanos pensaban que el otro era anormal, pero, al menos, ni Ash ni Aura tenían la energía para detenerse en cuestiones filosóficas o sociológicas como esas. Gracias a la naturaleza sin cuernos de Ash, su viaje al norte fue inesperadamente tranquilo. Los animales se movían solos por la jungla. Ash iba delante, conduciendo el carro, mientras Aura se escondía dentro, haciéndose pasar por una joven. Estaba vestida como una mujer de Oriente Medio, con la cabeza firmemente envuelta en tela. Ah, esto es tan aburrido. Ash, cuéntame un chiste, vino la queja de Aura desde el carro. Sin perder el ritmo, Ash replicó. No me molestes. Estoy leyendo un libro. ¿Un libro nuevo? ¿Qué hay de tan interesante en la historia humana? Eres tan raro. Preferiría no terminar como tú, ignorante y sin educación, replicó, ocasionalmente haciendo restallar las riendas del caballo mientras mantenía la vista fija en un libro que había comprado recientemente en la ciudad, una historia del mundo. Mientras Aura conversaba ocasionalmente con él, Ash también había descubierto algo digno de mención en el libro amarillento, casi desgastado, que le habían dado gratis. Hace 500 años, los humanos podían aprender magia, el gran mago Flame tenía un maestro aún más fuerte, alguien considerado el mago más cercano a la diosa, el gran mago Serie. Mientras pasaba cuidadosamente las páginas dañadas, sintió como si hubiera descubierto una figura extraordinaria y olvidada hace mucho tiempo. Soltó un suave suspiro. Sería genial si pudiera aprender de alguien así. La magia de Flame de hace 500 años estaba muy por encima de esta era. Serie debió haber sido aún más fuerte, ¿verdad? ¿Realmente crees que enseñarían a demonios? Asomó la cabeza Aura desde el carro, apoyando la barbilla en su hombro mientras ahogaba sin piedad sus divagaciones con una fría realidad. Solo estaba soñando despierto. Han pasado 500 años. Nadie sabe si Serie está viva. Y, por cierto, tu cuerno me está apretando la sien. Me duele. Quizás no te acerques tanto la próxima vez. Por ahora, Ash solo podía sentir arrepentimiento por el legendario mago, cuya existencia se resumía en una sola frase. Si tan solo hubiera tenido a alguien que le enseñara, si fuera el mago más fuerte del mundo, tal vez no habría tenido que esconderse en las montañas todo este tiempo. Quizás la tragedia del pueblo podría haberse evitado. Estos eran los pensamientos que ocasionalmente lo agobiaban después de leer el libro. Pero era solo un suspiro de arrepentimiento. Viajar en el tiempo no era más que un sueño imposible. Durante un tiempo, los dos viajaron a un ritmo tranquilo, pensando juntos en dónde podrían encontrar un lugar tranquilo para continuar su investigación mágica. Temprano una mañana, apenas el sol despuntaba sobre el horizonte, el aire era frío y ligeramente húmedo. En un camino aparentemente interminable y desolado, sin rastro de habitación humana, su solitario carro avanzaba lentamente. Al acercarse a la frontera, vieron un grupo de soldados fuertemente armados, custodiando el cruce no muy lejos. «Porque hay guerra, no se nos permite salir del país libremente», murmuró Ash, preocupado. La voz de Aura surgió desde atrás. «¿Por qué no los matamos? No seas imprudente a menos que sea absolutamente necesario. ¿Y si hay más tropas cerca?» Está bien, haré lo que dices», refunfuñó Aura, pero rápidamente descartó la idea. Ash se bajó del carro, acercándose a los soldados que los rodeaban. Metió la mano en el bolsillo, con la intención de sobornarlos para que los dejaran pasar, pero, las cosas no salieron como esperaba. En lugar de tomar el dinero y dejarlo ir, como solía ocurrir, los soldados querían reclutarlo, permitiendo que la mucho más joven Aura se fuera. La situación solo podía describirse con una palabra: reclutamiento. En tiempos de guerra, era normal arrastrar a la gente a trabajar o reclutarlos como soldados. Esto hizo que Ash entendiera por qué no había nadie más en el camino. Porque los residentes locales sabían que los soldados estaban bloqueando el camino y reclutando hombres. ¿Qué debería hacer? ¿Debería deshacerme de ellos? ¿O debería seguirlos y buscar una oportunidad para escapar? ¿Debería irme pacíficamente? Ash se preocupó por un tiempo, pero finalmente negó con la cabeza levemente a Aura, que lo observaba desde la distancia. Se lo llevaron, mientras Aura miraba. En ese momento, los dos se vieron obligados a separarse.
Aunque Aura estuvo preocupada por un tiempo, decidió tomar un desvío, abandonando el país devastado por la guerra y continuando hacia el norte porque es Ash, después de todo. No hay forma de que muera tan fácilmente. Con este pensamiento, Aura se fue sin preocuparse. Sin embargo, debido a la ausencia de Ash, no tuvo más remedio que evitar los asentamientos humanos y tomar un desvío más largo a través del bosque. En cuanto a Ash, fuera fortuna o desgracia, fue llevado directamente a un campamento de reclutas y se libró de tener que trabajar en la construcción de fortificaciones. Al registrar su información, Ash mencionó que sabía magia y realizó una demostración en vivo. Esto le valió con éxito un puesto como mago de batalla, donde recibió lo que parecía ser un tratamiento bastante bueno. En el campamento militar, la mayor parte de la magia del país estuvo a su disposición, y Ash descubrió que ya no parecía necesario que se dirigiera al norte. Permaneció en el campamento militar, estudiando magia todo el día. Solo pasó un mes así, y a Ash le dieron un sable y una túnica, siguiendo a las tropas mientras marchaban hacia el país enemigo. Esa noche, el ambiente en el cuerpo de magos era extremadamente tenso, ya que muchos de ellos, como Ash, habían sido reclutados contra su voluntad y arrastrados a una guerra en la que no querían participar. Como magos, Ash y sus 3 nuevos compañeros recibieron un trato especial. Incluso durante la marcha, no tuvieron que caminar como los demás, sino que se les permitió permanecer juntos en un carro. Por supuesto, esto era más para ahorrar energía para que pudieran desempeñar un papel mayor en el campo de batalla, pero... Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. La joven maga sentada frente a Ash estaba acurrucada en un rincón, con las manos rodeando sus rodillas, el rostro lleno de desesperación mientras repetía las mismas palabras una y otra vez. Al inspeccionar más de cerca, su cuerpo temblaba constantemente. Junto a Ash, la mujer de mediana edad se sentó ausente, acariciando una carta con el pulgar. Ash la conocía lo suficiente como para saber que la carta era de su hija. No había nada extraño en esto. La mayoría de la gente en el campo de batalla se aferraba a pensamientos de sus familias o seres queridos para ayudarlos a sobrevivir a este infierno. Parecía que incluso en este mundo, no era diferente. Sentado en diagonal frente a Ash, un anciano con una larga barba sostenía una estatua de madera de una diosa, rezando en silencio. Sin embargo, Ash sabía que este hombre en realidad no era un devoto creyente de la diosa de la creación. Nunca había sido religioso. Solo rezaba ahora porque no tenía otra opción. Si la fe apresurada en el último minuto